Hola amigos bibliófilos, y vamos con un wrap-up cortito. Sí, el resumen de lecturas de mayo, que fueron 2 cochinos libros. ¡Qué bajo hemos caído! Y este mes lo podríamos titular como La historia es injusta y el mundo más, que es desgraciadamente una verdad de la vida. Pero sin más, comencemos. El primer libro que leí fue Babel, una historia arcana de R.F. Kuang, del cual ya hice una videoreseña. O un vídeo, que tangencialmente habla sobre la novela. Decir aquí que me gustó mucho, es una especie de reimaginación del siglo XIX, con muchas vibras como dickensianas, o de la literatura de la época, que se desarrolla en un mundo en el que hay magia, es decir, es nuestro mundo, en el siglo XIX, si hubiera habido magia. Sí, como superficialmente hay muchos puntos en común con Jonathan Strange y el señor Norrell, de Susanna Clarke, pero no se parecen. Es como el libro al que más unirías, pero, de verdad, ni van de lo mismo ni están escritos de la misma manera. Y Babel me gustó mucho, aun cuando veo muchos problemas en ella. O sea, problemas para mí. Porque hay gente a quien le ha emocionado mucho la historia y le han emocionado mucho los personajes, y a mí esa última parte como que me sorprende, porque los personajes son el eslabón débil de esta novela. No son personajes, no son profundos, no hay absolutamente ninguna profundidad en ellos. Son recortes de cartón que están en la novela para cumplir una función de la autora, para cumplir una función que la autora les da dentro de la historia. Muchos de ellos para soltar argumentos que refuercen la tesis de la historia. Porque la fuerza de esta novela no está en los personajes, la fuerza de esta novela está en el tema y en el universo que crea. Los personajes son funcionales y ya. Y luego las notas al pie me parecieron inconsistentes. Yo entiendo lo de las notas al pie porque es un guiño al hecho de que esta historia está protagonizada por traductores, porque no lo he contado, pero en este mundo la magia se forma por la relación de palabras en otros idiomas y palabras en inglés que grabas en varas de plata, que hacen cosas como que los carruajes vayan más rápido, haya cerraduras que no se puedan abrir, se ilumine toda una sala o todas las calles, etcétera, etcétera. Funciona como tecnología, es lo que quiero decir. Y por lo tanto, como he dicho, entiendo lo de las notas al pie para hacer este guiño al trabajo de traductor, porque al final una nota al pie es una explicación de algo que no has podido traducir del todo, se entiende un poco como una derrota para la persona que traduce. En plan, tengo que explicarte este contexto al pie de página porque solo con la palabra no lo vas a entender. Pero es que los comentarios a pie de página de Babel son inconsistentes porque no sé exactamente quién los escribe. No sé si los escribe la propia autora, una tercera persona dentro del universo que está escribiendo esta historia, alguien que se encontró este manuscrito y lo está repartiendo, que tendría sentido dentro del propio universo de la novela, pero no queda claro. No sé si son metaliterarios o no. Pero todo esto da igual, porque la verdadera fuerza de la historia, como he dicho, está en el universo que crea, que es muy muy fuerte. Porque es básicamente el siglo XIX que conocemos, pero le pones magia y ya. Y a diferencia de Susanna Clarke, R.F. Kuang sí que hace mención al hecho de que el Imperio Británico es un imperio. Y por lo tanto el hecho de que R.F. Kuang sitúe la historia justo antes de la primera guerra del opio es completamente intencional y la base misma de la narrativa de esta novela. Entonces, ¿es esta novela una novela política? Sí, como todas, pero está un poco en tu cara. Que no quisiera yo ser esa persona, pero El Señor de los Anillos también es bastante política. De hecho, muy. Pero bueno, que a mí me gustó mucho, a pesar de la flaqueza de los personajes, pero es que a mí el mundo que crea lo compensa. Y además como que es muy adictivo, no puedes dejar de leerlo. No sé cómo lo hace porque el ritmo es muy raro, pero te lo lees súper fácil. Y la segunda y última novela que leí en mayo fue El retrato de casada de Maggie O'Farrell. De Maggie O'Farrell ya leí Hamlet, que es la novela que básicamente le ha dado fama internacional y a mí me gustó mucho, es tristísima, Hamlet te rompe el corazón. Y El retrato de casada sigue la misma línea, en el sentido de que es una novela histórica, te cuenta desde el principio el final, y es un poco deprimente. Sin embargo, diré que Hamlet me gustó más. Básicamente porque creo que la primera parte de Hamlet, donde tú sabes cómo termina, pero todavía no me has llegado a ese punto, creo que está mejor construida como thriller. Crea mejor la tensión, la va acumulando mejor. Y luego tiene la segunda parte que es simplemente muy muy triste. Es tristísima Hamlet, es increíble. El retrato de casada no llega a eso. Tú sabes cómo termina, tú sabes que Lucrecia de Medici muere a los 16 años porque te lo ha contado al principio. Pero no creo que la construcción del thriller esté tan bien, o no está del mismo modo construido, quiero decir. El retrato de casada en cierto sentido es más opresivo, y al mismo tiempo es menos triste. Quiero decir, es deprimente, pero no es tan desgarradoramente triste. Es como si fueras leyendo y te fueras dando cuenta de lo inevitable que es. Hay una parte de thriller, porque no sabes cuándo va a pasar, pero lo sospechas, pero no está construida exactamente igual que Hamlet. Hay, sin embargo, algo que me pareció muy curioso en esta novela, y es que existe este género de novelas históricas, digamos, escritas por mujeres, en la que la protagonista es una mujer, y es una mujer adelantada a su tiempo, luchadora, sin pelos en la lengua, bastantes veces un poco Lizzie Bennet con peluca, es lo que quiero decir. Que en una época y en una sociedad en la que las mujeres lo tenían más difícil que ahora, consiguió romper moldes y que la gente la admirara. Y Lucrecia de Medici no es en absoluto así. Lucrecia es una cría y todo el mundo la trata como una cría. Nadie le hace caso.
De hecho, es tan grave que no le deja ni terminar las frases. Y es muy curioso cuando te das cuenta de este detalle porque no puedes dejar de verlo. Nunca le dejan terminar las frases. Porque su opinión no importa. Porque ella no importa. Y sí puede tener mucha vida interior y ser realmente inteligente. Pero ¿qué más da? Tienes 15 años, estás en un lugar extraño, rodeada de extraños y le das igual a todo el mundo. Y no consigue hacer nunca nada. No consigue que la tomen en serio, no consigue cambiar nada. Sí, tiene un nombre en la historia, una página en la Wikipedia que básicamente dice que no sabemos nada de ella salvo que tiene un retrato. Y ya está. Pero no hizo nada. De hecho, hizo tan poco que la autora básicamente se está inventando esta historia. Maggie O'Farrell escribe lo que quiere escribir, que es básicamente un amiga date cuenta de manual. Pero al menos Maggie O'Farrell es lo suficientemente honesta como para que al final del libro contarte cuáles son los datos históricos que sí sabemos. Por ejemplo, en la novela Lucrecia de Medici se casa a los 15 años para acabar muerta a los 16. En la realidad no se casó a los 15 años. Se casó a los 13. Es decir, se casó pero luego los novios no vivieron juntos. No hasta que Lucrecia cumplió los 15 años y se fue a vivir al castillo de su marido, el príncipe Alfonso II de Este. Y no se sabe exactamente por qué entre los 13 y los 15 años no estuvo viviendo con él. Se rumorea que igual la relación entre las dos familias no era tan buena o que igual la madre de Lucrecia no confiaba demasiado en el novio y por lo tanto la mantuvo en casa hasta que pasaron ciertos años. En la novela es una aya quien se da cuenta de que Lucrecia acaba de menstruar a los 13 años y mantiene esto en secreto hasta que Lucrecia tiene 15 y ya no lo pueden evitar. Porque claro, la aya cree que casar a una niña de 13 años con un adulto es como, ¿qué te digo yo? Malo. Pero a partir de ese hecho, igual que con Hamnet, a partir del hecho de que Lucrecia de Medici se casó a los 13 años, pero a los 15 años empezó a vivir con su marido y a los 16 años se murió, tomando una figura histórica de la que no sabemos básicamente nada, que es Lucrecia, Maggie O'Farrell se crea una historia en la que se habla de la soledad, de la injusticia, de ser mujer y especialmente mujer joven en una época donde quedabas igual. Habla del patriarcado en cierto sentido, en el sentido en que las mujeres se casaban para tener descendencia y como no tuvieras descendencia estabas un poco jodida aun cuando no fuera tu culpa porque, recuerda a todo el mundo que Alfonso II de Este nunca tuvo hijos aun cuando se casó 3 veces. ¡Coincidencias, sabes! Y tiene esa forma Maggie O'Farrell de contar todo esto de manera pausada, haciendo hincapié en los sentimientos de la protagonista, con un aire melancólico y triste, a veces incluso poético. Y eso es muy buena novela, pero es peor que Hamnet. Aún así, muy buena novela. Y ya está, eso es todo, esos son los libros que leí en mayo. 2 míseros libros, pero leí más el siguiente mes, en junio. Estaremos encantados cuando nos hables de esas lecturas, allá por marzo del próximo año. Esto es tan real que ni siquiera es un chiste. Conociéndome, esto es posible que ocurra así. Pero en fin, espero que el vídeo os haya gustado o al menos os haya entretenido. Y sin más, me despido. Gracias como siempre por estar ahí, aguantándome. Hasta la próxima. Adiós.